Estamos en una serie de predicaciones con el tema Lo que Dios pide de mí. La semana pasada vimos el primer tema que se llamó el temor. Y aprendimos que la palabra temor en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, no significa miedo. Y llegamos a la conclusión, de acuerdo a lo que la Biblia dice acerca del temor al Señor, que es un reflejo de amor, de confianza, de obediencia, de respeto a los demás y la ausencia de la práctica del pecado en nuestra vida. En eso traducimos la palabra temor. Temor a Dios es respeto, es reflexión hacia lo que Él ha hecho por nosotros, es obediencia, es confianza, es acercarnos a Él sin temor del de nuestro idioma, pero con el temor del idioma bíblico, que es ese amor y respeto, ¿sí? Y nuestro pasaje bíblico, que es nuestro pasaje base, es Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 14, que dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas a tu Señor Todopoderoso, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? La parte que de la semana pasada fue: sino que temas al Señor tu Dios Todopoderoso. Y hoy vamos a ver que andes en todos sus caminos, que andes en todos sus caminos. Así que cuando estamos hablando de andar en todos sus caminos, la palabra camino y la palabra andar son sinónimos, y vamos a aprender hoy acerca de lo que Dios quiere hablarnos respecto a esto. Y tenemos un pasaje que nos va a ayudar a reflexionar en esto. Dice así el Salmo 86, 11: enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Muy bien, vamos a reflexionar sobre andar en sus caminos, andar en sus caminos. Y para esto necesitamos que reflexionar en la palabra andar, que es la palabra clave. Andar y camino son sinónimos. Así que vamos a encontrar un poquito más acerca de la palabra andar. La palabra andar en griego es halak. Halak, que es caminar, ir, venir, andar, y se emplea en el Antiguo Testamento más de 1500 veces en diferentes sentidos, ¿verdad? Describe un movimiento físico de manera literal, pero también la palabra andar o camino se usa metafóricamente en muchos sentidos, especialmente en cuanto a la vida y a Dios. Así que la palabra halak a menudo también describe morirse. Cuando alguien sigue el camino de todos los de la tierra, decía David, y también se refiere a esto, decía David: y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra. ¿Qué es el camino de todos en la tierra? La muerte. Es algo que no vamos a poder evitar, la muerte física, a menos que Cristo venga antes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la palabra halak, en un sentido más amplio, se refiere al proceso normal de la vida, como el caminar por un valle de densa oscuridad o el andar de la vida con todo y sus problemas. Decía el salmista: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces halak se refiere al andar diario también. ¿Usted ha tenido problemas en el andar diario? Todos hemos tenido problemas, pero dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No temeré porque tú estás conmigo, ¿verdad? Sin embargo, el aspecto más relevante de la palabra halak se refiere a caminar delante del Señor, a vivir una vida moral, ética y religiosa agradable a Dios. ¿Sí? Ese es el sentido más fuerte que tiene la palabra
en la Biblia. Y el Salmo 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Sí? Estamos viendo varios versículos porque estamos en una predicación temática. Regularmente yo predico de un solo pasaje y lo analizamos punto a punto, pero ahora estamos con un tema. Y es por eso que vamos a estar atentos a todos los pasajes que estemos usando. Si usted los quiere anotar en su boletín o en su Biblia o marcarlos, no sé, lo puede hacer. Y al final de esta serie vamos a tener toda la serie en disco también, en video, para que usted pueda verla. Muy bien. El caminar de una persona es sumamente importante porque solo aquel cuyo andar sea íntegro puede tener una comunión correcta, agradable con su Señor. Todos queremos favores de Dios, todos queremos que Dios esté atento a nuestras necesidades, todos queremos que Dios esté atento a las cosas que sufrimos y queremos que nos evite todo sufrimiento. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos sido íntegros en el andar con Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos sido fieles? Lo que se dice fieles. No es algo fácil por nuestra humanidad que está inclinada a hacer las cosas malas, a nuestra humanidad que no quiere someterse a nadie. Nos sentimos los más chichos, ¿no? Sentimos que nosotros somos los meros. Pero cuando vemos nosotros todos los reglamentos y toda la ley, decimos, pues ¿quién puede? ¿Quién puede? Mire, en la Biblia dice que Abraham, sin tener ley, sin tener mandamientos de Dios, anduvo delante de Dios y Dios le consideró perfecto. Abraham venía de una familia idólatra, vivía en un país idólatra, vivía en un país donde se podía tener de a muchas mujeres, vivía en un país donde los hijos se pasaban por el fuego, recién nacidos, los mataban. Venía de un país terrible. Sin embargo, cuando Dios le hizo un llamado, Abraham obedeció a Dios y anduvo en sus caminos, sin conocer nada de la ley. No estaba dictada la ley, simplemente se dedicó a obedecer a Dios. Dice así Génesis 17, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Dios hizo pacto con Abraham. Abraham se dedicó a obedecer a Dios, a andar en sus caminos, y Dios nunca faltó a su promesa. Más bien Abraham de repente se patinó, pero el Señor siempre estuvo ahí con su gracia y con su bendición. Primero vamos a ver los caminos que no le agradan a Dios, ¿verdad? Porque pues sí, los triunfalistas nos gusta, estos caminos buenos, sí, pero si no conocemos los caminos que no le agradan a Dios, no vamos a poder entrar correctamente al camino que le agrada a Dios, ¿sí? Y esto lo quiero mencionar los versículos que están aquí con mucho respeto, con mucho amor, pero haciendo una advertencia. No son palabras mías del hombre, no son palabras de la religión, no son palabras de Pete Vallarta, de la Iglesia Bautista, de cualquier otra iglesia. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y ella es la que nos exhorta el día de hoy, y ella es la que nos mueve a la obediencia, y en base a que nosotros podamos caminar en la palabra de Dios, es como nosotros vamos a poder andar en los caminos que Él nos ordena, ¿sí? Primeramente dice Jeremías 10:2: así dijo el Señor Todopoderoso, no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman. ¿Sí? La primera exhortación de este pasaje, porque es un pasaje que vamos a seguir viendo, es
que andemos en el camino del Señor, que aprendamos a andar en Él. Ni siquiera nos exige que de la noche a la mañana empecemos, sino que aprendamos a andar en sus caminos. Y la manera en que nosotros podemos aprender a andar en sus caminos es ir abandonando el camino que a Él no le gusta. Y aquí nos da algo muy importante. Dice que no andemos como todo el mundo que se guía por las señales del cielo. Cuando se refiere a las señales del cielo, se refiere a todo lo que tenga que ver con eso: el sol, la luna, las estrellas, ¿sí? Las estrellas fugaces, los relámpagos, todas las cosas que suceden, porque todo esto fue creado por Dios. Pero hay mucha gente que no da un paso en la vida si no tiene que consultar astros, tiene que consultar cosas que tengan que ver con el cielo, ¿sí? Dice la Biblia que Dios es el dueño de los cielos, de las estrellas y de todo lo que hay en el universo, ¿sí? Él lo creó. Entonces, la primera exhortación es que no tengamos ningún temor y además ninguna confianza en las cosas que tienen que ver con el cielo. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad cuando no tenemos a Dios en cuenta. Y luego nos hace una reseña de lo que hacemos los humanos. Dice, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. La Biblia es clara y dice que no debemos poner nuestra confianza en nada que ha sido creado por el hombre. ¿Por qué dice? Porque no tienen poder ni para hacer mal, ni para hacer ¿qué? Bien. Recuerdo una persona me vino a ver y me dijo, oiga pastor, fíjese que alguien hizo un muñequito, me dijeron, y que le pusieron mi nombre, que se robaron una de mis camisas y ahora tienen con alfileres y que no sé qué. Y le dije, mira, la Biblia sí habla de la maldad y sí habla de la brujería, sí habla de la hechicería, pero ese monito que le pusieron los alfileres y todo eso, si tu fe está en Jesucristo y dejas que Jesucristo tenga el control de tu vida, ese monito no tiene poder para hacerte ningún mal, ningún mal. Cuando Jesucristo está en tu corazón, ninguna autoridad humana ni espiritual maligna tiene poder sobre la sangre de Cristo. Así que nadie te podrá hacer mal en ese sentido, pero tampoco nada creado por el hombre tiene poder para hacernos bien en cuanto a la fe. Aquí el escritor, que es el Espíritu Santo a través del profeta, está diciendo que ningún artífice que el hombre haga para adorarlo tiene poder ni para mal ni para bien. Así que para andar en los caminos del Señor, lo primero que tenemos que abandonar es esto. Dios le llama idolatría. Idolatría. Y en un principio dije que quería usar mucho del respeto, ¿verdad? Del respeto. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros sepamos la palabra de Dios para poder abrir nuestros ojos y para poder entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Dice que en ninguna señal del cielo tengamos confianza de ella. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la única señal del cielo que nos va a traer bendición es cuando Jesucristo aparezca. Y todo ojo lo verá, no va a ser algo particular. Va a ser un evento para toda la humanidad. Nadie nos va a tener que avisar. Va a ser un evento que va a cambiar todo. Cristo vendrá por su iglesia. Así que no hay semejanza, no hay semejante a ti, dice el escritor. Oh Señor, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Entonces nadie se puede asemejar a Dios. Dios es único y nadie tiene el poder de Dios, ¿sí?
decía, yo tenía una tía que decía, estando bien con Dios, ¿para qué le pide uno favor a los angelitos, no? Decía, si Él es el jefazo. Entonces, cuando estamos viendo esto, no hay nada semejante a Dios. Así que hay que andar en los caminos de Dios, ¿sí? Deuteronomio 18, 13 al 14 dice: serás intachable delante del Señor tu Dios. Y luego nos explica en qué sentido tendremos que ser intachables. Dice, la razón es porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Andar en los caminos del Señor es no practicar la hechicería, ni andar buscando adivinos, ni ser parte de esto. Entonces el Señor quiere que nosotros dejemos todas estas cosas. La palabra hechicería es una palabra que es muy común para nosotros. En su idioma original es la palabra farmacia, porque la hechicería es la combinación de hierbas, ¿sí? Entonces, para nosotros la palabra es farmacia. ¿Por qué farmacia? Porque muchos de los hechiceros alteraban sus sentidos con hierbas y veían alucinaciones. Por eso cuando hablamos de la marihuana, cuando hablamos de pastillas psicotrópicas, cuando hablamos de inyecciones, todo eso es para alterarnos, ¿sí? Y hacer cosas equivocadas. Entonces, por eso algunos dicen, la Biblia no habla de eso. Sí habla. La palabra hechicería se refiere a todo esto. Así que dice, no consultemos hechiceros ni adivinos y no andemos en esos caminos. Dice, Dios no nos lo permite. Aquí sí es muy claro, dice, no te permite. Donde quiera lo vas a encontrar, pero no te lo permito. En la radio de repente escuchamos que hay gente que se anuncia para adivinar la suerte de las personas. Y a veces la gente con su angustia de saber qué va a pasar o los problemas que trae o cómo solucionar sus asuntos, cae ahí. Pero es salirse del camino del Señor e irse a un camino equivocado, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos dice que no andemos en esos caminos de adivinación y de hechicería. Isaías 18, 19 dice, y cuando os digan consultad a los médiums y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Es absurdo, ¿no? Si tenemos un Dios vivo, ¿por qué vamos a consultar a muertos? Cuando aún en las manos de Dios estaba la vida de los que murieron. Pero además la Biblia dice que los muertos no pueden regresar, ¿sí? Y quienes nos engañan usando la voz de aquel que se nos murió, que conoce la vida de aquel que se nos murió y que hace cosas y nos dice cosas que sucedieron, son los espíritus malignos, los ángeles caídos que habla la Biblia, que dicen que se visten como ángel de luz para engañarnos. Porque dice, de la palabra del Señor Jesús dijo que no podía uno que haya experimentado la muerte regresar, ¿sí? Dijo que el que iba a regresar les tenía que decir todo, y ese se llama Jesucristo, que resucitó al tercer día y trajo el mensaje. Dice que crean en Él, que crean en Él, no en lo que el adivino nos está diciendo, no en lo que el medium me está tratando de hacer. Proverbios 6, 32, 33 dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. Vamos a cambiar de tema, ¿verdad? Qué drástico. Destruye su alma, y el que lo hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, ¿no qué? No se borrará. Todavía están celebrando el 2 de octubre. No se olvida, ¿verdad? Entonces, no estoy tan viejo. Entonces, cuando fue lo del 2 de octubre,
Yo vivía muy cerquita del casco de Santo Tomás, allá en la Ciudad de México. Soy chilango, ¿y qué? Dios ya me perdonó. Entonces, yo vivía cerquitita del casco de Santo Tomás y siempre que había una marcha, siempre que había una manifestación, pues nosotros nos dábamos cuenta, ¿no? Y pasaron por ahí cerca de casa, hacia Tlatelolco, y después pues la tragedia. ¿Y cuál era? Simplemente los estudiantes estaban manifestando de una manera pacífica. Después de esta manifestación todas las cosas cambiaron. Recuerdo en el 70 también la matanza del Cine Cosmos, porque así se llamaba el cine que estaba ahí en San Cosme. Y entonces empezaron a cambiar las cosas porque los jóvenes pedían libertad de expresión, libertad de opinar, libertad política, libertad sexual, ¿sí? Libertad fuera de sus hogares. Y entonces nació un símbolo a nivel mundial. ¿Se acuerdan? Peace and love. Amor y paz. Eso es lo que querían todos los chavos. Paz y sexo, porque la palabra amor la usan equivocadamente. Es lo que quería. Y entonces nacieron los hippies y empezó la onda de la mota y LSD y cositas de esas y pachanguitas, y no hay que trabajar, y no hay que bañarse, hay que dejarse el pelo largo, y locochonadas, ¿no? Bueno, pues esto fue el inicio de un despertar sexual en México y en muchos países. Y después, con la llegada de las comunicaciones como el internet, canales de otros países, todo esto a México le abrieron un panorama increíble, al grado que ahorita nuestros adolescentes están relacionando el noviazgo con las relaciones sexuales. Estuvieron sacando algunas estadísticas en los noticieros que las niñas ya empiezan a tener sexo a los 11 años. Y cada vez los embarazos es a menor edad. Pensábamos que nada más en los tiempos de los indígenas las niñas se embarazaban. Bueno, ahora estamos regresando a esto. Las que son muy precavidas, algunas ya no quieren tener hijos, solamente quieren tener sexo libre, desarrollarse como profesionistas, ser exitosas, famosas, no casarse, tal vez tener un hijo y tener relaciones por donde ellas quieran. ¿Sí? Con uno, con otro, con aquel, ¿sí? En un país, en otro, un noviazgo aquí, allá. Los hombres igual. ¿Para qué nos casamos? ¿Para qué voy a mantener a alguien que ni de mi familia es? O vamos viviendo juntos y mira, micha y micha. Tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío, y si un día tienes frío, pues te hago chance aquí en mi camita. Si un día yo tengo frío, pues yo me paso a tu camita y somos rooming con derechos, ¿sí? Compartimos un departamentito y nos la pasamos bien. La Biblia dice que esto trae heridas y vergüenza, pero lo más interesante es esto: destruye su alma. ¿Qué destruye? Su alma. Porque la Escritura dice que cuando un hombre y una mujer se unen, uno son. Y si yo me uno a una persona y luego me uno a otra y luego me uno a otra y luego a otra, ¿qué está pasando? Mi alma se va a lastimar. Va a llegar el momento de la soledad, del dolor, de la angustia. ¿Y qué digamos de enfermedades y todas estas cosas? La sexualidad es algo muy íntimo que Dios nos regaló. Y si la va a quitar en la eternidad, porque dice que en la eternidad no va a haber esposos, no va a haber nada de esto, seguramente tiene algo mejor Dios, ¿no? Vivámosla responsablemente ahora.
disfrutémosla como Dios quiere y no hagamos cosas equivocadas, porque al final heridas y vergüenza hallará la persona que lo practica, aunque esté de moda, aunque mucha gente lo haga, aunque todo el mundo piense que es lo normal. No es lo normal, no es. Las instituciones de salud están preocupadas ya por esto. Por eso andan regalando condones a lo loco por todas partes, por todas las enfermedades y por todo lo que conlleva esto. Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Fíjense que la Biblia, no quiero que me juzgue, la Biblia no prohíbe el vino. El vino era una bebida doméstica, común, los niños la tomaban. Vino que se hacía en casa y que no pasaba de 3, 4 grados. Se fermentaba, claro. Pero esto se convirtió en un gran comercio y había gente que fermentaba vino a más grados, y por eso el proverbista especifica: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte. Está hablando de la bebida fuerte, alborotadora. Y dice, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Dicen, ay, es que el vino no está prohibido en la Biblia. Pues yo por eso le entro, ¿verdad? Es diferente cuando una persona toma una copa de vino para digerir una comida muy fuerte, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, Dios, como no lo prohíbe, pues todos los días terminando de trabajar me echo unas 3, 4 para que se aliviane el cuerpo. Dice, la bebida fuerte alborotadora, y llama a la persona que hace esto no sabio, no sabio. El apóstol Pablo dice que si comes algo y tropiezas a tu hermano, no lo comas. En nuestro país que sufre de alcoholismo terrible, ha acabado con familias. Yo como pastor me puedo tomar una copa de vino esporádicamente con una buena comida, pero tomé un día una decisión ya y dije, yo no voy a hacer tropezar a nadie. No voy a tomar vino, porque el médico me dijo que me echara mis chupes cuando tenía problemas del corazón. Me dijo, tómese una copita todos los días. Yo dije, bueno, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo tengo un sanador. Y decidí, no puedo tropezar a un hermano. Puedo tropezar a un hermano. Amén. Dice, pues me voy a vivir a España, o me voy a vivir a Argentina. Ya los pastores leen. No se trata de eso, se trata de convicción, ¿verdad? Se trata de convicción. Entonces, el que se embriaga es ¿qué? Lo contrario a sabio. Necio. El camino que debemos andar. Mire, no pude tomar todo lo que Dios no quiere que andemos, porque nos pasamos todo el día. Pero este es en generales, a grandes rasgos, algunas cosas, ¿sí? La Biblia dice, primeramente habla del camino, dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. La idea de Dios para que nosotros andemos en el camino de Él tiene un propósito, y el propósito es que la gente conozca la salvación que Dios tiene, ¿sí? Entonces, la razón por la que yo debo de andar en los caminos de Dios es en 2 líneas. La primera, porque es beneficio personal. ¿Usted cree que a Dios le beneficia en algo que yo me porte bien? Al que le va a ir bien es a mí, no a Dios. Dios es dueño de todas las cosas. Entonces, el que va a salir beneficiado andando en el camino del Señor, primeramente seré yo. Segundo,
mi manera de vivir, va a provocar que otras personas conozcan la salvación de Dios también. Si yo ahorita tuviera la fórmula que sana el ébola, ahorita que está con el problema ébola, ¿cómo se llama? Ébola. Y la guardo, pues sería mala onda. Pero si la tengo, pues órale, para todos, ¿no? Y hasta para el que no tiene, órale, antes de que se infecte. Como las vacunas, ¿no? O el cáncer o cualquier otra cosa. Igual nosotros hemos recibido lo más hermoso, que es la salvación eterna. Y nuestro andar en la tierra tiene que ser para que mucha gente conozca de esta salvación eterna. Usted y yo somos responsables. Si alguien se tropieza por nuestra culpa, dice el Señor Jesús, mejor se amarre una piedra de molino al cuello y se eche al mar. Porque conociendo la verdad tropezamos a las personas. Dice la Escritura, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Andar en el camino de Dios es alabar a Dios en todas partes para que todo mundo alabe a Dios. No quiere decir que vamos a andar todas partes cantando. Alabar no significa cantar. Alabar es vivir bien. Cuando yo vivo bien, alabo a Dios. Miren, si yo como padre hablo maravillas de mis hijos y mis hijos no se portan bien, ¿qué me dicen? Ay, papá cuervo. Pero si yo hablo maravillas de mis hijos y me doy cuenta que en realidad mis hijos hacen bien, entonces la gente va a alabar al papá y al hijo, ¿verdad? Entonces, si yo hablo maravillas de Dios y tengo una vida desastrosa, van a decir, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que anda en la iglesia? ¿Y eso que ora? Pero si yo soy congruente con una vida correcta, al que van a alabar es a Dios. Es decir, yo quiero de eso que tú tienes, ¿o no? Entonces, el propósito de andar en los caminos de Dios es para que todos los pueblos le alaben. Dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. El hecho de andar en el camino de Dios es porque Él es justo. Y Él va a juzgar con equidad. Y si juzga con equidad, ¿qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Lo que nos toca. Pero a la mayoría nos toca mal, ¿o no? Dice Romanos 3:23 que no hay uno solo que pueda decir que está bien. Y por eso tenemos a Jesucristo como Salvador para el perdón de nuestros pecados. Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Capítulo 2 de Primera de Juan, verso 1 y 2, lo dije al revés. Dije primero uno y luego el otro. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Jeremías 5, 4 al 5 dice, entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Me dirigiré a los grandes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino del Señor y las ordenanzas de su Dios. Mire, voy a ser bien claro. Si a usted le gustan las cosas de Dios, investigue las cosas de Dios, lea las cosas de Dios, viva las cosas de Dios. Si a usted le gustan las cosas de Dios, pero no le gusta leer, no le gusta investigar, nada más va a la iglesia por ir, créelo todo lo que le dicen allá arriba. Bueno, los que estamos aquí arribita. Si usted cree todo lo que yo le digo como pastor y no cuestiona nada, está usted en un grave problema. Yo no tengo problemas con que me cuestione, pero si usted no investiga, dice la Escritura, ciertamente estos solo son gente ignorante y necios, porque no conocen el camino del Señor. Dice,
Son gente ignorante, son necios. No hay peor cosa que alguien te quiera refutar lo que no sabe, o que quiera defender su fe cuando la ignora. Es que yo creo en eso, ¿por qué? Porque así dijo mi papá y mi mamá. No. Yo tenía a mis abuelos brujos. Esa es una forma equivocada de defender la fe. Si en realidad tienes fe, investiga, lee, profundiza. Esto lo dice Jeremías 5, dice: entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor, ni las ordenanzas de su Dios. Entonces dice, me dirigiré a los grandes, los que sí conocen el camino. ¿En dónde estoy? Hello, ¿dónde estoy? ¿En los de arriba o los de abajo? Dice, los que no quieren ni entienden ni quieren saber, ignorantes, necios, o los grandes, los que sí le entran. A veces es mejor ni meterse, ¿no? En lo que no sé. Los profesores, los que enseñan a uno a predicar, dice, si no dominas el tema, ni te metas. Ni te metas. ¿Para qué se mete uno en algo que no? El Nuevo Testamento tiene grandes enseñanzas sobre el andar en el camino correcto. Ya voy a terminar, y voy a terminar con estos pasajes. Son un poquito largos, pero los vamos a leer rápido. No necesitan mucha interpretación. Hechos 9:2 dice, y le pidió cartas, está hablando del apóstol Pablo, pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraban algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudieran llevar atados a Jerusalén. ¿Quiénes son estos del camino? Los que seguían a Jesús. Mire, los primeros creyentes en Jesucristo no les llamaban ni cristianos, ni católicos, ni bautistas, ni ningún otro grupo. A todos les llamaban los del camino. Los del camino. Y en Hechos 11, por primera vez les dicen cristianos, porque se parecían a Cristo. Y con el tiempo le han ido poniendo títulos. Nosotros, de una forma histórica, nos llamamos bautistas. Y tiene sus razones, otro día se las voy a contar. Pero realmente al grupo lo identificaban como el grupo del camino, porque andaba en el camino de Dios. Amén. Entonces somos del camino. Jesús dijo esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, de una manera metafórica, Jesús es el camino, hablando del andar. Y andar en sus caminos, eso es lo correcto. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Estos son los pasajes largos que le digo, pero los vamos a leer. 1 Tesalonicenses, ¿qué le dije? 4, 1 al 8. El apóstol Pablo le escribe a los de Tesalónica y a nosotros también. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debes andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente.
por lo que Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El segundo pasaje es Primera de Juan, capítulo 2, versos 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 al 6. Dice: el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, ¿es un qué? Es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y está hablando de su condición moral y espiritual, no de andar en túnica y chanclas y pelo largo y todos esos rollos, que hay unos que se meten en esos rollos, ¿no? Y todo el día andan de blanco y sandales, es que ando como el Señor. No habla de su vestimenta, habla de su manera de vivir moral y espiritualmente. Amén. Y el tercer pasaje, que también nos habla de las instrucciones del Nuevo Testamento, es Santiago 1, 26 al 27. Santiago 1, 26 al 27, que dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire, el camino del Señor no es fácil, viviendo en un mundo equivocado. El camino del Señor, dice la Escritura, es solo para valientes. Para gente que en realidad quiere sabiduría, sabiduría de verdad. Mucha gente juzga y dice: ya te fuiste con los ignorantes estos que leen la Biblia. Cuidado, porque la sabiduría está en la palabra del Señor. Y el Señor quiere que usted y yo adquiramos sabiduría del Señor, de lo alto, la verdadera sabiduría. Nuestra ignorancia de la Escritura nos ha llevado a hacer una revoltura de nuestra fe muy equivocada. Mezclamos unas cosas con otras. Hacemos sacrificios que Dios no nos pide. Negociamos con Dios como si Dios fuera un negociante que quiere sacar provecho de nosotros y luego le queremos ganar nosotros a Él la partida. Eso no es Dios. Dios es un Dios de gracia, lleno de amor, de bendición, justo, que quiere que le conozcamos y que andemos en sus caminos. Porque si nosotros le conocemos y andamos en sus caminos, vamos a ser doblemente bienaventurados, bendecidos, y vamos a tener una vida, a pesar de las circunstancias y de las malas situaciones, vamos a tener una vida victoriosa, porque la Escritura lo promete. Dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada.
aflicción, angustia, temor, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Esto no se trata de religión, a qué grupo pertenezco, si soy bautista, si soy evangélico, si soy de aquí, si soy de allá. No. Se trata de amar a Dios, buscarlo, conocerlo y andar en sus caminos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás presente y que nos estás llamando cada día. Perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a reflexionar y a cambiar el rumbo de nuestra vida. Te pedimos perdón por todo, Señor, lo equivocado que hemos andado. Y ahora queremos retomar el camino para glorificarte, para bendecirte y para llevar una vida de testimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarle, todos los que estamos aquí presentes, hagamos una reflexión si Jesucristo está en nuestro corazón o no. Si le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Tal vez hemos entregado nuestra vida a las pasiones, tal vez hemos entregado nuestra vida hasta deportes, ¿no? Al fútbol, al béisbol, no sé. Tal vez algunas personas hemos entregado nuestra vida al trabajo, a algún vicio, a una mujer, a un hombre. Pero hoy yo te quiero invitar a que le entregues tu vida a Jesucristo. Que pongas tu vida en las manos de Dios y que apasionadamente, como servimos a las cosas que algún día nos apasionaron, que hoy nos apasionemos por Dios.